Queridos amigos, reciban mis saludos desde la madre patria, desde Madrid, España. Hace unos días he colgado en las redes sociales, en mis Facebook especialmente, mi intención de lanzarme a la presidencia del Perú, de nuestro querido Perú. No es una broma. Por eso es que ahora estoy aquí otra vez y quiero responder unas preguntas que me han llegado, porque es necesario que la gente sepa mis intenciones y la obligación que tengo como peruano de tratar de salvar a mi patria. Las preguntas, he recibido llamadas alentándome, he recibido llamadas que me hagan desistir de esta locura, según ellos, que se llama Perú. Para mí no lo es. Y a la vez preguntas a las cuales no me importa, pero voy a responderlas a los amigos aquí delante de la grabación. Por favor, léeme la pregunta. A ver, tenemos un chico, Marcos, que te pregunta, te comenta: no te metas en la basura de la política. ¿Vas a dejar la comodidad y seguridad de vivir en España por el Perú? Sí, querido Marcos, vivir en España es bonito. Llevo acá más de 20 años. Soy un inmigrante más. Hay comodidad, hay seguridad ciudadana y muchas comodidades. ¿Qué lo cambiaría? Sí lo cambiaría. ¿Sabes por qué? Porque creo en el Perú. Creo que el Perú tiene derecho a salvarse, tiene derecho a ser mejor de lo que es, porque su gente lo vale. Y por eso no me importaría dejar España. Tenemos otra pregunta. Hay políticos mucho mejor preparados que tú. ¿Qué opinas al respecto? Sí, seguramente hay muchos políticos mejores preparados que yo. Y me alegro. La culpa de esto lo tienen mis padres, que no me enseñaron a robar. ¿Saben? Pero sí, hay mejores políticos que yo, seguramente. La lástima es que no hacen nada, con mucha preparación, pero no hacen nada. Y creo yo que cualquier presidente de otros países no es un ingeniero, no es abogado, no es arquitecto, no es todo a la vez. Para eso tiene gente preparada, especializada en cada sector, con la cual yo cuento en mi equipo de trabajo. Otra pregunta. Hay medidas que no se ajustan a las leyes. Sí, las medidas que estoy tomando pues pueden considerarse muchas veces radicales, pero yo creo que el Perú lo necesita. Y si no se ajustan a las leyes, pues cambiaremos las leyes para que se ajusten a las nuevas medidas. Es simple. Tenemos otra pregunta. ¿Qué harías con los gastos de representación, por ejemplo, de los congresistas? Pues sencillamente los eliminaría, porque yo no entiendo que un congresista se le tenga que pagar más de lo que ya está cobrando por hacer prácticamente el mismo trabajo. Que alguien me lo explique, porque yo no entiendo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pensión vitalicia de los presidentes? Ese es un punto muy interesante, ya que tampoco entiendo, lamentablemente yo y muchos de ustedes tampoco entenderán, que sigamos manteniendo a un presidente que lo haya hecho mal durante su mandato y que como premio a su mala gestión hay que seguirlo manteniendo con una pensión vitalicia, señores. No es una cuestión de un año o dos, es una pensión vitalicia. ¿Y qué pensión se lleva ese presidente? Digo yo, si lo haces mal, al menos a mí, si yo hago mal en mi trabajo, me echan y no me dan una pensión vitalicia para el resto de mi vida por haber trabajado mal. Pues lo mismo, señores. Si un presidente lo hace mal, se va a la calle sin pensión y sin nada. Yo creo que no debería haber pensión vitalicia para ningún presidente. Lo haga bien o lo haga mal. ¿Por qué? Porque es su obligación hacerlo bien, que para eso se le paga. Y se le paga bien. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué los congresistas y senadores viven mejor que el pueblo? ¿Se les bajaría los sueldos con tu mandato? También se les bajaría los sueldos a todos los congresistas y senadores. Señores, no es posible que el Perú pague los sueldos que está pagando como si fuera un país rico. No somos un país rico, no somos un país europeo, no somos Estados Unidos. Prácticamente el congresista y el senador y todo el mundo en el mundo de la política gana igual o más que un país rico, que un país como Estados Unidos. Nosotros tenemos que ajustarnos a nuestra economía. Si el Perú es un país pobre, pues tendrás un sueldo de acuerdo a la economía del país. ¿Por qué los políticos ganan una millonada y el pueblo no tiene ni para comer? No lo veo justo y lo bajaría.
Tenemos una pregunta muy interesante. ¿De dónde sacarías el dinero para pagar mejores pueblos a la gente trabajadora? Pues una de las medidas está en la bajada de los sueldos muy, muy buenos o millonarios, según como los vean, que tienen los políticos. De ahí sacaría gran parte del dinero. También recuperaría el dinero robado por los gobiernos anteriores. También recuperaría el dinero vendiendo las propiedades de todos aquellos que se han enriquecido ilícitamente. Las propiedades suyas, de sus familiares y de sus amigos, de todos los que les han ayudado a enriquecerse ilícitamente a costa del Perú. Simplemente vendería las propiedades y recuperaría ese dinero. Hay una pregunta muy interesante. Problema muy grande en nuestro querido país. ¿Qué pasa con la delincuencia común? ¿Qué harías al respecto? Mira, como la delincuencia común, creo que me estás haciendo la pregunta, los robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones. Mira, con los violadores, los asesinatos, los asesinos, los extorsionadores, pues estarían todos en la cárcel, sin reducción. Simplemente, a un violador que es reincidente, propondría la castración química para que ese individuo no vuelva a violar nunca más en su vida. ¿Cómo es posible que un violador, un extorsionador, esté en la cárcel 1, 2, 3, 4, 5 veces y no pase nada, señores? Aquí tenemos que cuidar a las víctimas, no tenemos que cuidar a los delincuentes. ¿Dónde está el derecho de vivir con seguridad en nuestro país? Señores, no lo hay, lamentablemente. ¿Por qué? Porque las leyes son obsoletas. Las leyes tienen muchas lagunas judiciales y no cuidan a la víctima. Lo vuelvo a repetir. La víctima es lo primero, no el delincuente. Además, daría la orden de que a todos estos individuos trabajaran en trabajos forzosos, porque no vamos a mantener a unos delincuentes que han hecho daño a esta sociedad para que estén ahí todo el día durmiendo sin hacer nada. Tranquilamente pueden hacer ladrillos, carpetas, limpiar carreteras y muchas cosas más que el pueblo, la sociedad necesita. Han hecho daño a una sociedad, pues devuelvan ese daño. Tienen que pagar por ese daño, dándole beneficios a la sociedad. No vamos a estar gastando dinero en mantenerlos. No, señores, no lo haremos. En las cárceles sobre todo de alta seguridad, de presos peligrosos, de los capos de la mafia, pondríamos antenas inhibidoras de señal. ¿Para qué? Para que no tengan portátiles, para que no tengan celulares con los cuales llaman desde la cárcel al ciudadano honrado para extorsionarlo. ¿Cómo es posible que un delincuente desde la cárcel esté haciendo de las suyas? ¿Por qué? Porque tiene la tecnología a la mano. Pues no le vamos a dejar la tecnología a la mano, se la vamos a retirar para que nuestra sociedad viva más tranquila, para que duerma tranquila la gente honrada, para que cuando suene el teléfono no crean que no le esté llamando un extorsionador desde la cárcel. Lamentablemente es así, señores. Muchos policías rastrean las llamadas y se dan con la casualidad que fulanito de tal está en la cárcel. Me dice el policía: señor, ¿qué voy a hacer si ya está en la cárcel? ¿Meterlo otra vez en la cárcel? No puedo, ya está en la cárcel. Y tiene razón. Entonces vamos a cortar esos medios de comunicación que tienen todos los delincuentes. ¿Qué opinaría de la gente de los derechos humanos? De los derechos humanos de la gente, pues realmente, para ser sincero, no me importaría su opinión. Porque yo creo que los derechos humanos, los principales derechos humanos son los de las víctimas. Yo le pregunto a aquel ciudadano que ha sido secuestrado, a aquel ciudadano que le han robado, a aquella mujer que ha sido violada, a aquel padre asesinado. Yo le pregunto, ¿dónde estaban las personas de los derechos humanos cuando sucedían estos actos? ¿Dónde estaban cuando violaban a tu madre? ¿Dónde estaban cuando mataban a tu hermano? ¿Dónde estaban? ¿Solamente salen cuando hay delincuentes? ¿Qué pasa? ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? ¿Solo los delincuentes? No, señores. Realmente no me importaría lo que digan las personas de los derechos humanos. Primero las víctimas, después los delincuentes. Bueno, y una última pregunta que nos han puesto a través de tu Facebook. Si te crees el Salvador del Perú. No. No te lo tomes a mal, pero bueno. Contesto. No me creo el Salvador del Perú, ni lo soy.
¿vale? Pero creo que todos juntos podremos salvar el Perú. Por lo menos daremos el primer paso para que se salve. Eso sí,